LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. Una disputa de poder al interior de Pavón fue el origen de los problemas que desencadenaron en la muerte de Byron Lima y 13 personas más. Así concluyó el MP y la CICIG. Todos los dedos señalan a Marvin Montiel Marín, alias SF Taquero. Esa es la etiqueta de la noche, pero antes veamos la nota con la información de la investigación del MP. La lucha por la venta de droga en Pavón fue la mecha que detonó el asesinato en contra del capitán Byron Lima. Lima fue asesinado por órdenes, según las autoridades de seguridad, de Marvin Montiel, alias El Taquero. El Taquero organizó a un grupo de reos con los que inició todo el movimiento de droga para venderla más barata a los reclusos. El Taquero ordenó que de mayo a julio se ingresaran armas de fuego al penal, escondiéndolas en materiales de construcción. Reuniones que hace Montiel para el efecto, expuso su voluntad de terminar con la vida de Byron Lima y su grupo. Aquí debe aclararse o destacarse que la pretensión de Byron Montiel, de Marvin Montiel, no estaba dirigida solo a eliminar a Byron Lima, sino también a todo su grupo que habíamos visto en la estructura que tenía Byron Lima. La banda criminal del Taquero que asesinó a Lima junto a sus hombres más cercanos en seguridad esperaron la hora indicada para atacar al capitán Byron Lima, quien ejecutaron con disparos en la cabeza. Lima portaba chaleco antibalas, ya que sospechaba un posible ataque armado. Y como se puede ver después, adelante, con las experticias forenses, efectivamente fue en la cabeza en la que Byron Lima fue atacado. Las autoridades de seguridad afirmaron que el reo que ejecutó a Lima fue Moisés Montenegro, quien luego de realizar los disparos corrió para esconderse al sector número 9 de dicho penal. Por una Guatemala en paz, en cámara Silvia López, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. Ahora tenemos una panorámica más completa de lo que sucede en torno al caso de la muerte de Byron Lima y 13 personas más. Esto ocurrido en Pavón. Con la conferencia de MP y CICIG se aclaran ciertos puntos y de eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Taquero. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sin duda la conferencia del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala nos da detalles de una investigación que se realizó de forma detallada. Vemos cómo explican el móvil, cómo se ingresaron las armas. También hay testimonios importantes de gente cercana a el Taquero y también al círculo de seguridad del reo Byron Lima. De eso hablaremos. ¿Y cuáles son las partes más interesantes, digamos, lo que más llama la atención de lo que hoy reveló MP y CICIG? Comenzamos con Daniel. Bueno, yo diría que el primer comentario es felicitar a MP-CICIG, porque cuando uno escucha toda la conferencia de prensa se da cuenta que está muy bien investigado, está muy bien hilado. O sea, ahí ya, digamos, la hipótesis de investigación, ciertos datos se podrán poner en duda y se podrán cuestionar, pero desde luego yo veo esa clase de presentaciones y veo otro nivel de investigación penal distinto al que normalmente estamos acostumbrados en Guatemala. En cuanto al fondo, analizar, creo que lo más interesante es el que seamos conscientes a través de un relato con datos concretos y encajado dentro de una historia concreta de lo que pasa dentro de las cárceles, de la clase de mecanismos que existen dentro de las cárceles guatemaltecas. Son modelos de autogobierno. O sea, el control de las cárceles lo tienen fundamentalmente bandas organizadas de reos.
Eso es lo que te está describiendo, no es algo nuevo, es algo que ya se ha dicho muchas veces, pero te lo está describiendo con un detalle bastante más claro, más certero y mejor documentado de lo que hemos escuchado en mucho tiempo. Bueno, se confirma la ausencia de las autoridades del sistema penitenciario al interno de estos centros carcelarios. Estuardo, ayer hablábamos de esto, hablábamos de eso, también de cómo la figura de Byron Lima en algún momento sirvió de autoridad, pero hoy también nos muestra como, digamos, esa dinámica de poderes adentro de Pavón, dinámicas que en su momento desencadenaron roces entre el taquero y Byron Lima, según la investigación del Ministerio Público. Estuardo. Bueno, la inicial observación mía es las cárceles, para todos los que digan que están en contra de las cárceles privatizadas o privadas y todo eso, pues de facto y de hecho, las cárceles, por lo que vemos en el relato, en realidad son territorios autónomos y privados, ¿verdad? Y en ese concepto es la lucha de poder en los feudos que precisamente hablábamos anoche, ven que y verá que se van organizando, se van fortaleciendo, pero empiezan a pelear unos contra otros. Ese es el primer caso. Pero creo que en paralelo al caso surge el testimonio también de la esposa de Lima, de la mujer que da un relato en el cual cuenta que la alianza entre Lima y el Partido Patriota era muy fuerte, de manera tal que él desde las cárceles controlaba, por ejemplo, hasta bochinches, ¿verdad? Para darle fuerza al Partido Patriota y que él recibía pues una cantidad de dinero. Ahí mencionan cantidades de arriba de 300,000 quetzales y que ese dinero se lo daba el después ministro de Gobernación, López Bonilla. Entonces hay varios niveles, ¿verdad? Primero el poder interno, ese poder interno cómo se utiliza luego para la política afuera, la política partidista, y cómo esa política partidista es para los dos miembros, partido político y reo utilizado en este caso, es un ganar-ganar. Pero eso es, y además estaba muy claro también cómo se utiliza, por ejemplo, negocios, porque hay negocios que son lícitos. No todos los negocios ahí hablados son ilícitos. De hecho, mencionan también negocios lícitos. ¿Qué negocios lícitos? Por ejemplo, las maquilas que tenían. Sí, las maquilas. Bueno, entonces son negocios legítimos. Legítimos, sí, o sea, que están permitidos. En el sentido que no son... La actividad misma no es ilegal, no, pero habría que preguntarse... Pero que en momentos podrían cubrir alguna actividad si los reos están ahí para hacer pisto, vamos a decirlo así. Sí, los reos ganan, no es así. Los reos ganan por ese trabajo. Ahí había hasta una cooperativa. El caso del taquero, pero vamos a ver quién controla ese flujo de pisto, porque tal y como están organizadas esas maquilas para los reos, tienen un sentido, digamos, social dentro de la cárcel. Sí, correcto. Pero eso acabó siendo una empresa dirigida por quien sea que controlase la cárcel. Hay muchas fotos, por ejemplo, en la producción de indumentaria del Partido Patriota, ¿verdad? Porque todo eso tenemos que verlo dentro del contexto también del Partido Patriota, luego un cambio de cárcel, luego una lucha, y cómo van surgiendo la polémica en el feudo, y cómo al final, una duda que teníamos ayer con Benke era cómo Lima, manejando calidad y cantidad de información, no se percata que iba a ser atacado. Por la información que tenemos hoy, sí tenía indicios que lo iban a atacar. De ahí parece el chaleco blindado, pero no sabía cuándo. Pero es difícil saber si esto era producto de simplemente la paranoia de que sabía que podía pasar o si ya tenía de alguna manera previsto que iba a haber un operativo concreto. Hay un detalle que nos arroja tal vez alguna señal, algún signo de que podía ocurrir algo en esos días, que le retiran la seguridad del sistema penitenciario. 4 días antes. Y ahí entonces también comienza el tema de la investigación de cuánto de la información las autoridades del sistema penitenciario por omisión no resguardaron al reo Byron Lima y a sus allegados, si tenían información de que podía ocurrir algo. Según el Ministerio Público de la CICIG, se dieron las alertas, las advertencias de que la vida de Byron Lima corría peligro, pero que las autoridades del sistema penitenciario en ese entonces no hicieron mayor cosa. Es que la vida de Byron Lima siempre corrió peligro.
De hecho, desde el asesinato de Villanueva, Bueno, que es llegando pues, Bueno, estos y acusados por, en el caso por el Gerardo, manejo de la cuota de poder, obviamente iba a ser una persona y en entonces peligro. la todo el búsqueda tiempo. de poder y cierta disciplina, y además pues, la elaboración de cierto nivel de comercio, digámoslo de esa manera, adentro, pues era interesante. Pero cómo se dividió también en la cuota de poder. Al final, una de las conclusiones, hoy por lo menos en la investigación, es que el taquero agarra el negocio de venta de drogas, ¿verdad? Y los otros se quedan en otro tipo de negocios, hasta cobro por traslados, digamos, cobros por Sí, que cosas tenían que ver más electrodomésticos. con el funcionamiento del sistema, ¿verdad? Cómo se movía todo eso, más adentro, más afuera. Pero obviamente, si seguimos el hilo de la hipótesis, era el taquero el que quería el poder total. Esa es por lo menos en este momento, la idea central. Pero yo creo que es difícil decir que quisiese el poder total. Yo lo vería más, por lo menos la hipótesis que estaba manejando la CICIG y el MP, lo veía más como que no quería que Byron Lima y su grupo ejerciese tanto poder sobre él. Y que dentro de, digamos, ese gran paraguas, incluso pudo haber gestos que molestaron muchísimo al taquero y que le llevaron a decir, bueno, este es el momento para atacar a Byron Lima dentro de la cárcel. ¿Cómo se llegan a formar estos liderazgos de poder paralelo adentro del sistema penitenciario? Si escuchamos las declaraciones de la exconviviente o esposa de Byron Lima, ella afirma lo que mencionaba Estuardo, de que fue un favor que recibió del Partido Patriota. Entonces no es tanto la ausencia del Estado, sino que el control de las cárceles sirve de moneda de cambio en algunos momentos. Correcto. Como un privilegio, porque, y ustedes preguntarán, ¿qué interés tiene una persona de manejar el sistema penitenciario? Ojo, hay dinero, hay negocios al interno de las cárceles que funcionan para, uno, mantener el orden dentro de eso, del perímetro de los centros, pero otro, generan también dividendos. O inverso, o generar desorden cuando el desorden es necesario. Porque la declaración que da ella no es para generar orden, es para mantener orden o generar caos. Generar caos. Para las dos cosas. El partido le paga para generación de caos, que me cargue, ya lo menciona ahí, 300,000 quetzales o algo así. Pero, digamos, dependiendo de que el equipo, grupo o partido que va al poder o que tiene más visión de poder, de llegar al poder, es el que utiliza pues el sistema penitenciario. Y yo creo que, como decía Daniel, iniciaba Daniel, esa es, digamos, la gran lección. No es que no lo supiéramos, ya lo sabemos, pero ahora lo estamos viendo con pelos y señales. Y nosotros, cuando escuchamos las palabras del comisionado Iván Velázquez, vemos cómo se desarrolló la investigación, vemos que la persona de Byron Lima, si bien era respetada en las cárceles, también generaba ciertos roces, porque en algunos momentos pudo existir ciertos gestos, como mencionaba Daniel, que se interponían en los negocios de otras personas que tenían el control control de otros sectores dentro de las cárceles. ¿Por qué se deja eso a llegar hasta ese punto? Porque la responsabilidad del Estado no entra a las cárceles. De eso hablaremos al regreso, y también de más declaraciones del comisionado sobre este caso. Participe con la etiqueta SF Taquero.